El Congreso del Estado de Nayarit declaró distintas actividades con animales como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, al considerar que se trata de tradiciones o expresiones vivas. En esta situación se encuentran las corridas de toros, las peleas de gallos, la charrería, el jaripeo, así como las carreras y adiestramiento de caballos. La declaratoria se suma a las de otros estados como Nuevo León, que también aprobaron reformas similares. A raíz de este tema ha surgido un debate en torno a las corridas de toros y una vez más aquí en Ruta 44 abordaremos este tema. Este será el programa número 10 alusivo a las corridas de toros. Saludo con mucho gusto a Isabel Franco, ella es integrante de Igualdad Animal. Isabel, bienvenida. Hola, mucho gusto. Raúl Vargas López, exdiputado local. Raúl, bienvenido. Gracias, gracias. Nelly Lucano, ella es académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS, directora del proyecto Animales y Praxis. Nelly, bienvenida. Muchas gracias. Y Octavio Flores, periodista taurino. Octavio, bienvenido. Carlos, por 10ª ocasión, un gusto estar contigo. Muy bien, pues me gustaría una primera intervención tuya, Isabel, respecto a este debate y esta polémica de las corridas de toros. Bueno, centrándonos en las decisiones de la Suprema Corte, esta sería su tercera sentencia en este sentido. El primero quedó solo en proyecto porque la parte justo quejosa que defendía a los toros desistió. Esta sería, si se aprueba, esta sería la segunda. Estaríamos más cerca de lograr la jurisprudencia, lo cual es un avance muy significativo para los animales. ¿Estás tú a favor totalmente de esta situación? Muy bien, Raúl Vargas López, una primera intervención. Totalmente en contra, Carlos. Yo siempre reflexiono, ¿es ético el prohibicionismo? Y lo digo no como pregunta, sino a manera de reflexión. ¿Es ético prohibir un interés, una afición que tiene sus manifestaciones a lo largo de su existencia misma, donde no se pueden negar los ingredientes culturales, el ensayo, la poesía, la novela, el cine, la música, la metáfora? La metáfora, una corrida de toros es una metáfora misma de la vida. Yo soy un aficionado desde niño, desde que tengo uso de razón. Desde luego la promuevo, la defiendo con entusiasmo y me parece que esta actitud prohibicionista no es reciente hacia la fiesta. Data desde el siglo XVII, desde bulas pontificias. Vaya, vivimos una nueva etapa caracterizada desde luego de manera diferente, de la cual seguramente nos ocuparemos a lo largo de estas reflexiones. Muy bien. Nelly Lucano, una primera intervención en torno a este tema. Gracias nuevamente. Bueno, por supuesto, en contra de las corridas de toros y de cualquier forma de maltrato o crueldad hacia los animales. Y bueno, tendríamos que resaltar que efectivamente el término de cultura, aunado al patrimonio cultural, no es un término meliorativo. Esto quiere decir que no abarca cosas buenas, bellas, deseables, justas, sino que la cultura también abarca cosas barbáricas, ¿no? Como en el caso de las corridas de toros, sin duda. Y unos ejemplos muy característicos de cultura puede ser la ablación de clítoris, puede ser los pies estrujados, puede ser la deformación de cráneos. Entonces, patrimonio cultural no quiere decir que sea lo mejor, lo bello, lo justo o lo bueno. Puede ser también una cuestión barbárica. Entonces, que eso quede claro, que cuando hablemos de patrimonio cultural no estamos diciendo que entonces eso es lo mejor o lo más excelso. También puede rescatar cosas muy, muy barbáricas. Muy bien, Octavio Flores, una primera intervención. Cultura 100%, Carlos, y a favor de la fiesta de toros. Tan importante la manifestación taurina a nivel internacional y global, que la fiesta de los toros, siendo de origen español, se asienta en México y toma tintes de cultura mexicana. Se fue a Perú y los peruanos la amalgamaron como parte de su cultura y le dieron sus tintes. Llegó a Portugal y en Portugal tiene también una manifestación que, si bien es de origen español, cada pueblo en donde se ha adoptado la amalgaman, la pulen, la mejoran y la disfrutan. Prohibido prohibir. Vamos a empezar a hablar maltrato, inconsciencia, barbarie y demás calificativos cuando nos olvidamos que vivimos en un estado que tiene todos los días las calles llenas de pobres, las morgues llenas de cadáveres, mujeres asesinadas, pero es más importante poner el foco en algo que se puede tener un espacio y un foro en libertad que hablar de las cuestiones realmente éticas y morales como deben de ser el bien de la especie humana. Yo digo prohibido prohibir. Muy bien, Isabel Franco, ahora sí entramos después de una primera intervención.
para ampliarnos en este tema. ¿Por qué coincides con Nelly de que esto es una barbarie, el tema de los toros? Claro que sí, y en ese mismo sentido, y retomando también la última intervención, no nada más estamos hablando de prohibir, sino de limitar legítimamente un derecho. O sea, ningún derecho es absoluto y es una limitación válida que se proteja a los animales en ese sentido. Entonces, sí, estoy totalmente a favor de que el derecho a la cultura debe delimitarse bajo ciertos aspectos y uno de ellos es proteger el bienestar de los animales. Elevar a una categoría de patrimonio cultural inmaterial una actividad como los toros, ¿es correcto? No. Este proyecto de la Suprema Corte misma lo dice, que la cultura, cualquier derecho es limitable, como ya lo dijimos. Entonces, lo que se está tratando aquí no es si se debe de prohibir, que eso es muy importante, no estamos diciendo si se va a prohibir o no se va a sancionar, etcétera, sino si es constitucionalmente válido que se proteja. Y lo que la Corte ha dicho en 2 ocasiones es que no. Que no es válido. No es válido. Y no se puede argumentar patrimonio cultural cuando existe maltrato de por medio. Es uno de los alegatos también de los ministros. La Sala de la Suprema Corte ya dijo que la protección al bienestar es plenamente compatible con los valores constitucionales y los de una sociedad democrática. Muy bien. Raúl Vargas, para profundizar. Bueno, el animalismo, como es esta corriente prohibicionista, tiene rasgos de humanizar a los animales, vaya. Y son rasgos, alguien por ahí decía que desde que en las caricaturas los animales empezaron a hablar, empezaron esos rasgos de humanización, y eso algunos sostenemos que es desnaturalizar a los animales, ¿no? Humanizarlos es desnaturalizarlos. Y luego hablar de animales así como a veces se habla en ese tono, con esa generalidad, como si todos fueran iguales, ¿no? Hay unos más iguales que otros, pero dentro de esa generalidad, pues hay animales salvajes, hay animales domésticos, etcétera, etcétera. Aquellos que queremos y defendemos a la fiesta de los toros, sostenemos que estos rasgos, esta insistencia, tendrán en perspectiva que la especie del toro bravo desaparecería si esto prospera. Digo, yo estoy seguro que no va a prosperar, pero la consecuencia, ya deja tú, Carlos, de los efectos en la economía, deja tú de los efectos que tiene que ver con todo lo que representa esta importante actividad cultural, insisto en llamarla cultural, no se me ocurre aquí esta tarde, no se me ocurre aquí, es decir, las expresiones se dan de todos tipos. Te cuento una anécdota. Enzo Lamborghini, su primer carro se llama se llama Miura. Y le dicen, bueno, ¿y dónde tomó esta decisión? Dice, no, yo fui al Campo Bravo de don Eduardo Miura a inspirarme. Dice, y es en ese sitio donde yo me inspiré y le puse ese nombre a este carro. Y luego vendría el de Islero, vendría el de Murciélago, y vendrían otros nombres vinculados a toros y de lo que representa esta importante actividad. Yo las invito a quienes no comparten esta opinión que entremos de lleno, batalla el toro a lo largo de la lidia, es decir, hablemos de endorfinas, hablemos de cortisol, hablemos de esos umbrales al dolor que tiene cuando es convocado en el momento de la suerte de varas o cuando se le colocan banderillas. A ver, Raúl, dice Nelly que la cultura a veces también es barbárica o de barbarie. No, desde luego respeto su opinión, pero claro que no la comparto, ¿no? Porque llamarle barbarie a esto me parece un despropósito, ¿no? Porque está acreditado lo que tiene que ver el cortisol, lo que tiene que ver las endorfinas, está medido durante el estrés que tiene el toro cuando entra al ruedo, cuando es objeto de esta digamos, de la suerte de varas. Pero hay algo que a veces a quienes hablan de este tema se les olvida, que la suerte del silencio, que es la suerte suprema, lo que celebra el buen aficionado es que sea efectiva y sea breve. ¿Y cuál es esa? La suerte suprema a la hora que matan al toro. Matarlo. A ver, Nelly. Entonces, perdón que me extienda, cuando lo que se celebra es que sea efectiva y que sea de corta duración, y lo que se critica, se cuestiona e indigna es que aquello se prolongue más, o sea, de lo debido, que batalle. Okay. Yo le llamaría que batalle. Nelly, según lo que dice Raúl, entonces quiere decir que el toro no sufre.
Bueno, hay una declaración de Cambridge hecha por neurocientíficos que no son animalistas, obviamente, pero que sus conclusiones son que los animales, incluso aquellos que no tienen estructuras fisiológico-anatómicas similares a las nuestras, por supuesto tienen una conciencia. Entonces, cuando hablamos de conciencia, podemos hablar de sufrimiento, sin duda, ¿no? Para hablar de sufrimiento tiene que haber conciencia. Muy bien. Eso por una parte. Están los datos etológicos, desde el siglo XIX, que se comienzan a gestar todos estos datos, pues nos muestran que los comportamientos de un montón de animales son similares a nosotros, porque nosotros también somos animales, solamente que hay una especie, la especie humana, ¿no? Pero hay muchísimos animales. Entonces, nos parecemos en algunas cosas y en otras cosas nos diferenciamos. Obviamente, otra vez, no hay que meter a los animalistas en un saco y ya decir que todos decimos lo mismo. No es cierto. O sea, a mi parecer, los animales, cada uno cuentan porque son individuos únicos e irrepetibles, ¿sí? Por lo tanto, no se parecen a mí ni a nadie más, sino que son únicos e irrepetibles. Entonces, todos estos estudios que tenemos, incluso anatómicos, fisiológicos, pues nos muestran que efectivamente el toro sufre, ¿sí? Su estructura límbica, igual a la nuestra, pues no puede funcionar, evolutivamente hablando, no puede funcionar de manera diferente, o sea, funciona de manera similar, porque entonces, ¿para qué la biología estudia a animales y dice, bueno, podemos estudiar a estos animales para hacer ciertas analogías con el humano? Si no fuesen analógicamente iguales, pues ¿para qué hacemos tantos estudios con animales si no se parecen a nosotros en nada? Dice Raúl que es un error humanizar a los animales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los animales no son humanos, por eso el término animales no humanos. El no humanos quiere decir, por una parte, que no son parecidos a nosotros en el sentido de una especie, pero también quiere decir no humanos en el sentido de que no los podemos conocer totalmente. Es decir, no podemos decir la vaca fue hecha para dar leche, el toro fue hecho para las corridas, fue hecho, porque entonces ahí está el término de naturaleza, de physis, de determinación. Decimos, esto fue hecho para esto. No, los animales, vuelvo a repetirlo, son únicos e irrepetibles y por lo tanto yo no puedo conocerlos totalmente y no los puedo humanizar ni antropomorfizar. A ver, los que apoyan la fiesta brava dicen que los toros de Lidia fueron hechos para eso. Exacto, es lo mismo que... Pero dices tú que no se puede. Es lo mismo que cuando con nosotras las mujeres, el machismo, todo el sistema patriarcal nos dicen las mujeres fueron hechas para lavar, trapear y esto y el otro. Pues claro que no, o sea, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque alguien que tiene un poder decide sobre los demás y dice, estatuye leyes y dice, estas son las leyes y así deben de darse, ¿no? En el caso de los varones, por supuesto, la corrida de toros también es un tema patriarcal, ¿sí? Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso contigo, Octavio. Volvemos con el tema. En la actualidad, varias entidades del país tienen prohibidas las corridas de toros por considerar que se trata de un espectáculo de gran crueldad hacia los animales. Se trata de Coahuila, Guerrero, Sonora, Quintana Roo y algunos municipios en el Estado de México, Veracruz y Michoacán. Las prohibiciones generan malestar entre ganaderos y promotores de las corridas de toros que consideran que se trata de una actividad cultural. Corridas de toros, ¿fiesta para quién? Ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A ver, Octavio Flores, dice Raúl Vargas que si no existiera las corridas de toros, los toros de Lidia se extinguirían. Claro, y es un hecho irrefutable. Mira, Carlos, yo creo que aquí lo que tenemos que saber y ser conscientes es de que un día habló un ratón que expresa la moral de un pueblo como el norteamericano, que se jactan de ser invasores, de ser los grandes explotadores de la humanidad, impusieron su mural, y de ahí todas las demás cuestiones. Y la gente de una moral frágil lo adoptó como una verdad. Habla el ratón y si el ratón llora es porque sufre, ¿no? Yo creo que lo realmente bárbaro y barbárico en los debates taurinos es que se quiera poner al hombre al nivel de la bestia. Y eso no debe de suceder. No es bárbaro, porque lo que te juegas tú en la barbarie es la no evolución. El torero está jugándose la vida y hay un riesgo. Hay un entendimiento y una lógica para llevarlo a cabo.
Bárbaro es lo que acabamos de mencionar tras bambalinas, que vivimos en un estado que es el poseedor del río más contaminado del mundo. Y eso sin duda nos hace daño a todos. Y ya hubo un comentario que dijo, sí, la ganadería es la que nos hace daño. Cuando sabemos todos que los que realmente están contaminando el río son los industriales, las grandes fábricas. Pero eso, ¿cómo lo asociamos con los toros, Octavio? Los toros generan un paraíso. Las ganaderías de bravos son los lugares más prístinos, más sanos, más ecológicos que puedan existir. Entonces, si vamos a querer prohibir por prohibir, pues vamos prohibiendo también otras cosas que realmente hacen daño, pero en donde realmente hay que trabajar y no buscar solamente el foquito rojo de la cámara para decir, yo estoy en contra de la fiesta de los toros porque a mí no me gusta la sangre. De la misma manera que yo podría decirte que el consumir carne no sostiene una dieta. Y sin embargo, seguimos comiendo carne y seguiremos comiendo carne. Y a eso creo que sí es un barbarismo. Isabel, el tema de considerar las corridas de toros como cultura, una tradición, ¿tú coincides con eso? Es cultura, como ya mencionó Nelly, no significa que sea algo bueno, pero quiero regresarme un poco a la pregunta anterior, justo la función zootécnica que se asigna a los toros y lo que mencionaban de la selección genética es una falacia, porque el hecho de tú hacer una selección a cualquier animal no significa que les privas de sus intereses normales, por ejemplo, las gallinas las encierras, pero no haces que dejen de querer chapotear en tierra, etcétera. Ahora, sobre lo que sufre el toro cuando está siendo expuesto en la corrida, tenemos un dictamen justo por las corridas de toros y lo que se está dando de debate en la Ciudad de México. Hay 3 doctoras expertas en bienestar animal y en etología que hicieron un dictamen pericial y hablan no solamente del daño físico, sino de toda la experiencia subjetiva que vive el toro y mencionan las palabras decepción, frustración y pérdida de esperanza. Entonces, retomando lo que dice Nelly, a nosotros nos interesa el toro por cada uno y no por lo que represente a nivel especie, que es algo que también sustenta la última sentencia. ¿Por qué no me explicas esto de los 3 elementos que mencionas? Claro. ¿Quién es el que tiene decepción y desesperanza? El toro. El toro. Aquí claramente lo dice, las lesiones y a la situación a la que se enfrenta el toro, al él querer cambiar. Son 3, me dijiste. Sí. ¿Cuáles son? Decepción, frustración y la pérdida de esperanza. La pérdida de esperanza es cuando el toro deja de luchar. Aparte de las consecuencias físicas, que ya no puede levantar la cabeza, que se tira porque es lo que pasa cuando se desangra, también experimenta estas sensaciones. Y no es algo que nos estemos inventando, a diferencia de las opiniones sobre que la carne es necesaria para una dieta. Esto no es una opinión, es un hecho y está en una norma que también se menciona en esta sentencia. Hay una norma que dice cómo se debe de matar a un animal para evitar sufrimiento innecesario. Dentro de ese no está lo que pasa en una corrida de toros. Y esa misma norma dice que todos los animales con un sistema nervioso central son conscientes. ¿Es una norma oficial mexicana? Sí, ¿a eso te refieres? La 033. 033. Muy bien, Raúl Vargas, un toro frustrado, decepcionado, sin esperanzas. Sí, la 033 habla de que se aturden los animales antes de matarlos. ¿Tú te imaginas que esté sometido un animal después de haber sido criado para que ganara el mayor peso posible, una carne blanda, un sufrimiento crónico, llegan al rastro, ¿qué será? ¿Te gusta? 4 años, 6 años. Un sufrimiento crónico que yo no sé por qué de eso no hablan quienes asumen esta postura, ¿no? Cuando hablamos de que el toro, pareciera que todos los toros que son criados van a llegar a ser lidiados, eso no es cierto. Apenas el 10 o 15% de ellos van a terminar en el coso de una plaza, eso no se dice. Es decir, y todos ellos, los que han sido criados con ese eventual propósito, contribuyen en las diversas regiones donde son criados al desarrollo sustentable. Espero explicarme qué es sustentabilidad. Por ejemplo, la cita que la señorita mencionaba de una universidad, yo le doy una cita a Juan Carlos Llera, así se llama este veterinario, 1,500 toros, tomó muestras de sangre y comparó los niveles de cortisol y lo que tiene que ver con estas sustancias que se liberan durante el estrés y cómo correlaciona el estrés a lo largo de la lidia con la reducción del dolor. No es ningún invento, está acreditado y lo soporta académicamente con decenas de estudios. Insisto otra vez, el nombre se llama Juan Carlos Llera
y la publicación la puede encontrar usted prácticamente, vaya donde quiera. Por eso, cuando hablamos iniciaba yo la reflexión, es ético prohibir. Pues si no les gusta, que no vayan. Es decir, que le cambien de canal como a libre albedrío, como representa la libre determinación de cualquier individuo que ejerce su pleno derecho. Pero de eso a invocar vaya la prohibición categórica. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, quienes me acompañan son estudiantes de filosofía que seguramente han leído a Georges Bataille y han leído La historia del ojo y esta obra del erotismo. ¿Qué sería la obra del erotismo sin la muerte de un torero a lo largo de esta importante obra de Manolo Granero, y donde evoca el autor de este singularísimo y excepcional libro sobre el erotismo, que tiene un punto de partida en la muerte de un torero, ¿no? O qué sería de la elegía que le dedica Lorca a Ignacio Sánchez Mejía, vaya a las 5 de la tarde, la mejor elegía que existe en el mundo de habla hispana, y manifestaciones de Goya, de Pedro Romero, o los pasos dobles de Agustín Lara. Es decir, es una actividad inspiradora. Ya lo dijo Enzo Lamborghini. Es decir, lo dijo él: yo voy a inspirarme al campo, ver al toro bravo, y de ahí me viene esta definición, a partir de la cual yo le llamé así a mi primer carro. Muy bien. ¿Inspira la fiesta de los toros? ¿Cultura, pintura, poesía, etcétera? Muy bien, qué bueno que se toque ese tema, porque una cosa es el arte, es decir, aquí se está involucrando el arte y una práctica cruel, ¿sí? El arte efectivamente puede ser una pintura donde se plasme una corrida, un Cristo crucificado, ¿sí? Donde tengamos un monumento de un toro siendo, no sé, poniéndole las banderillas, o un Cristo otra vez en una escultura, ¿sí? Crucificado. Entonces, no nos confundamos. El arte efectivamente es una expresión artística, pero ahí no hay crueldad. Es decir, el toro en la pintura no está sufriendo, el toro en la escultura no está sufriendo, en la práctica de la corrida está sufriendo. Igual, si fuese así, entonces, pues hay que crucificar a personas porque esto es arte, ¿no? O sea, no nos confundamos, ¿sí? La cosa aquí es, efectivamente, partir de una analítica, es decir, de una lógica, una argumentación, premisas y conclusiones. Vamos a ver cuáles son las premisas y las conclusiones, y en el arte, efectivamente, las premisas son: causa un placer, de acuerdo, está ahí el placer, pero esto no causa un sufrimiento a alguien, ¿sí? En la práctica es otra cosa. Entonces, no confundamos el arte con la acción de la tauromaquia. Son dos cosas muy distintas, y bueno, si vamos a citar autores que estuvieron a favor de los animales, pues nos vamos desde Pitágoras, Plutarco, Porfirio, Aristóteles, Sexto Empírico, Hume, Rousseau, Voltaire, no sé, muchísimos. Y con respecto a Goya, es algo bien interesante, porque a Goya se le ha acreditado que Goya estaba a favor de la corrida de toros, y esto lo desmiente un autor en un texto que se llama Pan y toros, ¿sí? Y en este texto él nos muestra cómo Goya denunciaba en sus pinturas toda forma de crueldad, toda forma. Y entre ellas, por supuesto, también la tauromaquia. Entonces, se ha tomado ese elemento y se ha dicho que solamente porque ha pintado eso, entonces ya estaba a favor, cuando no revisan toda la obra de Goya, que él estaba en contra de todo tipo de violencia. Entonces, ahí se desmorona automáticamente, al menos estos argumentos, de que el arte, porque está ahí plasmado el toro, entonces se tiene que llevar a cabo, ¿no? No es artístico. Sí es tradición, de acuerdo, ya lo dije, pero no es un evento artístico. Y si es tradición, ¿no alcanza para ti esta categoría de patrimonio cultural inmaterial? No, por supuesto, vuelvo a insistir, a las mujeres en algunos momentos y en algunos lugares se nos ha realizado la ablación de clítoris, y eso es cruel. Sí, es cruel para nosotros, por supuesto para los varones no lo es, claro, porque ellos están favorecidos, ¿no? De la misma manera, para nosotros es cruel por el toro, por lo que está padeciendo, ¿no? Para el otro no lo es, porque él está favorecido. Muy bien. Octavio Flores. Si algo se sabe de don Francisco, el de los toros, don Francisco de Goya y Lucientes, es que él precisamente deshumanizaba al toro, él no le daba un sentido estético al toro, porque no consideraba su sufrimiento. Si hubiera sido lo contrario, las obras del maestro Goya tuvieran una expresión, los rostros, los cuerpos, la sangre. Para Goya el toro era parte de, el importante era el torero. Vamos a decir las cosas como son.
sin aludir. Y a otra cosa, el arte es una manifestación que te hace sentir. Entonces, si la fiesta de los toros no generara arte, escultura, pintura, literatura, cine, fotografía y demás manifestaciones culturales que abrevan y encuentran, danza, el flamenco, la poesía pura, todas esas manifestaciones orgánicas que nos hacen emocionarnos y vibrar y que encuentran en la entrega, en la pasión, en el riesgo que tiene un ser humano por jugarse la vida y crear y dejarte un momento efímero que solamente se queda en tu mente, porque la realidad es que una corrida de toros, si no es por un video, si no es por una película, si no es por una fotografía, es un momento que se va. Y sin embargo somos capaces los seres humanos que abrevamos en ese contexto maravilloso de recrearlo una y otra vez. Y no es por morbo, es el placer que te genera el arte. Exactamente, señor. Es el placer que te genera el instante de arte que se suscita ahí. Y no tiene un reglamento, no tiene un guión, es poesía pura de esa que se da, como siempre decimos, a las 3 de la mañana cuando estamos entre amigos. Muy bien, tengo que ir a una pausa, regreso con más de este tema. De acuerdo con la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, cada año unos 40.000 toros mueren violentamente en plazas de toros solo en Europa, en tanto que en todo el mundo son 250.000 animales sacrificados en las corridas. Los detractores han llevado su queja ante la Organización de las Naciones Unidas para que se pronuncie a través de la UNESCO y frene esta actividad en España, Francia, Portugal y México. Corridas de toros, ¿fiesta para quién? Es el programa que abordamos, el tema que abordamos en Ruta 44. Isabel Franco, en el tema que estábamos ahorita comentando, de la cultura, de la tradición, etcétera, hay una industria también que se genera a partir de las corridas de toros, que es uno de los argumentos que hacen también quienes están a favor de las corridas, que es una industria que genera muchos recursos en torno a la misma. Sí, y yo aquí voy a retomar algo. Yo soy abogada, no soy filósofa, quisiera. Entonces yo no voy a hablar de placer y estas cosas, sino de justicia. Y voy a volver a remitir a la Suprema Corte. El argumento de los millones que se supone que se generan en esta industria, sí. Tanto cuando se presentó el amparo en contra de que se prohibieran, lo que dijo las autoridades fueron que no tenían ninguna pruebas de tal cosa. Entonces no se iba a conceder desde ese lado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál fue el fundamento, digamos, central cuando el amparo fue favorable a los que se oponían a las corridas? Bueno, lo que dijeron la sociedad que presentaron el amparo era que generaba muchos empleos por la alimentación, bla, 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 pero no presentaron las pruebas necesarias, entonces obviamente la Suprema Corte no lo iba a tomar en cuenta. Exactamente. ¿Y qué sí tomó en cuenta para tomar su determinación? Bueno, la Suprema Corte hizo todo un análisis de proporcionalidad. Entonces ponderó los derechos a la cultura, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, a la igualdad y la no discriminación. Después de que hizo todo este análisis para determinar qué era lo justo, dijo que no iban a parar ni a proteger a este sector. Incluso más, el amparo que no se concedió era a una comunidad gallera, y uno de los argumentos de ellos era que estaban siendo discriminados porque había otras actividades que causaban maltrato y que eran crueles y que provocaban sufrimiento, entre ellas los toros. Y lo que dijo la Suprema Corte es que efectivamente el haber excepcionado la sanción a los toros era una actividad suprainclusiva, es decir, no tenía que estar como una excepción a la sanción de la ley. Y entonces, finalmente, ¿cuál fue el argumento para ampararlos?
que la protección al bienestar animal es un principio constitucional implícito propio de una sociedad democrática y que podía limitar los derechos fundamentales de las personas humanas. Hablabas de las personas humanas, más no de los animales, derechos de animales. Sí, lamentablemente, bueno, es una tendencia también internacional a descosificarlos. En algunas constituciones de otros países se reconoce a los animales como sintientes y en algunos códigos civiles se está tratando de crear como otra clasificación que no sean los animales cosas, que en este proyecto de sentencia sobre el caso de Nayarit, que es el que nos convocas, también se habla que los animales no son cosas, si bien todavía no alcanzan la categoría de personas, se debe reconocer el interés de cada animal como individuo y tratarse como un fin en sí mismo. Pero no tienen derechos todavía en México, por ejemplo. Si sabemos que lo que sustenta el derecho es el mismo derecho, es decir, que pase por un proceso de positivación, los animales no tienen derechos. Muy bien. Raúl Vargas. Escuchamos, todavía no alcanzan la categoría como individuos los animales. Escuchamos a la abogada como persona. Todavía no alcanzan esta categoría. Escuché también este enfoque patriarcal de las corridas de toros, como si en los toros estuviese institucionalizado que las mujeres tienen que ver poco o no tienen nada que ver, cuando menos así entiendo yo por la visión patriarcal, a menos que me equivoque, ¿no? Y pues ninguna cosa ni otra. Es decir, la plaza está llena de mujeres y hay mujeres toreras y hay mujeres que participan con la misma emoción que los varones que van a las mismas, ¿no? Dice Miguel Hernández, como el toro me crezco al castigo. Es decir, o cuando dice en el mismo poema, en El Toro de España, dice, una querencia tengo por tu acento. Estas expresiones poéticas, estas expresiones, manifestaciones, pues se inspiraron en los toros, se inspiraron en una tarde de toros. Digo, esa actitud, la de Miguel y la de otros, la de Lorca, la de Bergamín, la de Dámaso Alonso, la de Gerardo Diego, que dicho sea de paso es el mejor poeta en el mundo taurino, pues uno se explica, bueno, ¿y qué pasaría si la fiesta no existiera? ¿Qué pasaría? Ya no habría esa posibilidad creativa por no existir. Ya deja tú que desaparezca el toro bravo sobre la faz de la tierra, sino ese motivo, digamos, inspirador que tarde a tarde da la fiesta. Es decir, los pasos dobles, es decir, o qué decir de la zarzuela o de la ópera de Carmen o de otras manifestaciones que por donde quiera las encuentra uno y se emociona uno. Bueno, dicho sea de paso, yo disfruto a veces más del aspecto y la derrama cultural, a veces que de la fiesta misma, y lo quiero confesar aquí. De que escuchar un paso doble, del Ave de las Tempestades de Lorenzo Garza, o cuando le dice Agustín Lara, en un paso de Fermín se ha enredado una chiquilla, y esa chiquilla, esa armilla que le dedica a Fermín Espinosa, digo, ¿cómo no puede uno conmoverse frente a esas expresiones, aderezadas de una música brutalmente hermosa? A ver, Nelly, como decía el diputado cuando estaba en el Congreso, por alusiones personales. ¿Quieres responder algo? Aparte, Nelly, sí. Adelante, claro, Nelly. Claro. Sí, bueno, sabemos que aquí se están debatiendo las ideas, ¿no? No es una cuestión personal, claro creo que eso sí, está muy claro. Y bueno, en este caso, sí, cuando se habla de una especie y se dice, bueno, hay contradicción que queramos que se prohíban las corridas de toros, pero seguimos comiendo animales. Bueno, eso no es cierto. Personalmente, y la mayoría de los animalistas somos veganos, entonces estamos a favor de todos los animales. Es decir, en cualquier situación de crueldad vamos a estar ahí. Ahora bien, la ética animal no es una ética exclusiva para los animales, es una ética que se amplía, ¿sí? Como todos los derechos se han ido ampliando paulatinamente, ¿no? Primero eran solamente los varones atenienses, luego todos los varones con la Declaración de 1789, luego todos los seres humanos, ¿no? Ya incluidas mujeres, niños, altos deficientes mentales. Bueno, ahora lo que se pretende es que seamos todos los animales, es decir, humanos y no humanos, ¿no? De todas las especies. Entonces, no solamente son los toros, son todos los animales en general. Y bueno, pensando en esto, Isabel decía, bueno, no, yo no voy a hablar de
esto de temas filosóficos, ¿no? En el tema del empleo, del trabajo. Sin embargo, otra vez, volviendo a la lógica y a la analítica, nos permite llevar a cabo ciertas premisas que nos señalan que un empleo efectivamente siempre es digno, siempre y cuando pues cumpla con ciertas características, ¿no? Y si está provocando crueldad, pues obviamente hay que eliminarlo, porque si no, entonces nos contradecimos. Es decir, hay muchísimas prácticas que son altamente injustas y crueles, como puede ser la trata de blancas, como puede ser el narcotráfico, que genera empleo, pero no por eso vamos a seguir continuando o avalando todas estas prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque está de por medio crueldad, otra vez. Ahora bien, puntualizando ese término de crueldad. La crueldad tiene fundamentos muy antiguos de latín, que viene del cruel, ¿sí? Que quiere decir derramamiento de sangre. Y esto quiere decir que entonces nosotros cuando utilizamos el término cruel no es para denigrar a alguien, sino solamente para describir un acto que se está llevando a cabo, ¿sí? Y en este acto hay crueldad. Crueldad pasiva y crueldad activa. ¿Qué quiere decir estos dos términos? Crueldad activa es cuando la víctima no se puede escapar, no se le dan las posibilidades de escapar y es víctima. ¿Por qué? Porque jerárquicamente se ve como menor. En este caso al toro se le ve como menor porque es una cosa, una res en términos latinos, ¿sí? Y entonces pues es inferior y entonces yo puedo encerrarte y violentarte, ¿sí? Esa es la crueldad activa. La crueldad pasiva es la del espectador que siente un placer al ver ese derramamiento de sangre, ¿sí? Y la crueldad pasiva también es la indiferencia de las autoridades que dicen no hacemos nada, ¿sí? Entonces, si te fijas, el espectáculo taurino es cruel en ese sentido. No estoy hablando de buenos, malos, mejores, sino simplemente de una acción que está ahí muy caracterizada. Por otra parte, efectivamente, en el caso de lo patriarcal, no me refiero a que las mujeres no participamos de lo patriarcal, por supuesto que participamos muchas veces. Lo patriarcal tiene por lo menos 4 fundamentos. ¿Cuáles son estos? Explotación, jerarquía, apropiación de cuerpos y exclusión, ¿sí? Y si nos tomamos en serio estos 4 fundamentos, se da en la corrida de toros, es decir, explotamos, excluimos, hacemos una jerarquía de inferior, de yo humano, tú animal, y apropiación de cuerpos, ¿no? Nos apropiamos de su cuerpo. Entonces, por supuesto que está el tema patriarcal. Esto sería un tema pues muchísimo más amplio que tendría que ahondar, pero sin duda está por ahí. Y ya lo último que tendría que decir, otra vez, por supuesto, existen muchas formas de expresiones artísticas, no necesitamos de la crueldad hacia los animales. O sea, yo creo que así como bien lo dijo Vargas, podemos disfrutar de la música, ¿verdad? Podemos disfrutar de la danza sin causarle daño a nadie. ¿Por qué caprichosamente nos queremos aferrar a eso, no? Muy bien. Octavio Flores. Carlos, los argumentos son muchos, pero yo creo que hace un instante se estaba tocando el tema de los derechos de los animales y yo aseguro. Este programa va a durar 1 hora y en esta hora, en diferentes horarios, diferentes países, en 1 hora se pueden matar en un rastro 70,000 toros, 100,000 gallinas. Más de 100,000 gallinas. Millones. Ok. Nosotros los taurinos no estamos en contra de los derechos de los animales, al contrario, nosotros entendemos que los animales tienen sus derechos. Ahí me encantaría como gente, como parte de la sociedad, porque yo no encuentro el disfrute ni goce en el maltratar a un animal. Yo mismo he rescatado animales de albergues y los he llevado hasta que mueren de viejos sin ningún contratiempo. Hay una cuestión ética en donde todos deberíamos enfocarnos. La corrida de toros tiene un reglamento y tiene un fundamento. Pero mientras nosotros estamos aquí debatiendo, los rastros siguen operando en clandestinidad. Los rastros siguen asesinando, porque ese sí es un asesinato, también. Cientos de miles de animales sin la mayor posibilidad de subsistir. Y uno de los rasgos más importantes de la fiesta de los toros es que el toro de lidia no está condenado a muerte por el simple hecho de estar en un ruedo. El toro puede aspirar al indulto, a morir de viejo en su campo, procreando toros de lidia. ¿Queremos derechos? Los toros de lidia tienen hasta 24 derechos diferentes, que no hay ninguna ley que se los otorgue y no está en un reglamento que debe de ser. Voy a tratar de enumerar los más posibles. El toro de lidia tiene derecho a vivir con su madre, a alimentarse de ella, a pasar 9 meses en su entorno. El toro de lidia tiene derecho a una alimentación, el toro de lidia tiene derecho a un nombre, a un número, a un hierro. El toro de lidia tiene derecho a ser parte
de una explotación ganadera en donde no se convierte en un número más, se convierte en un individuo que tiene características que fueron y que se supone que son asignadas por la genética que antes ha seleccionado el ganadero para ser el mejor animal que pueda salir a la plaza de toros. Yo te pregunto y les pregunto a las señoritas, si hablamos de derechos, ¿qué derecho puede tener una pobre ternera de abasto o de leche que la misma noche en que nació es separada de su madre, aventada a un corral, esperar el sacrificio para que la leche, y ahora van a decir también que nosotros los humanos no tenemos derecho a tomar leche, pero el pobre animalito también le quitan el derecho a estar con su madre, ser sacrificado, y ahí nadie se fija, ahí nadie lo ve, no existe, porque no tiene un nombre, porque no tiene un número y porque no pertenece ni tiene que salir de una ganadería acreditada y del prestigio de una familia. Muy bien. Tengo que ir a la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa. La Asociación Civil Cuenta Conmigo Tepic promovió un amparo en contra del decreto del Congreso del Estado de Nayarit que considera a las corridas de toros, peleas de gallos y otras actividades con animales como patrimonio cultural. Consideran estas reformas de ley regresivas, porque no puede haber una cultura en una actividad que genera maltrato y sufrimiento a los animales. Corridas de toros, ¿fiesta para quién? Es el nombre del programa que en esta ocasión tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del mismo. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Isabel. Muchas gracias. Pues efectivamente hay muchos argumentos, y no solo argumentos, sino evidencia científica de que los toros, así como muchas otras especies animales, son sintientes, son sensibles y merecen nuestra consideración no solo moral, sino también legal. Ahora, hablando sobre esto que puede emocionar a algunas personas a nivel individual y que hablamos de inspiración, etcétera, la Suprema Corte también lo ha dicho muchas veces, el bien público y el interés público que se materializa en una asamblea legislativa que prohíbe o que no pasa que se declare patrimonio cultural es más importante que los intereses personales de unos pocos a sentir placer por este tipo de expresiones culturales. Ahora, retomando el último comentario que ya me emociona mucho hablar de los otros animales. Voy a aprovechar para promocionar a Leyes para los Animales. Pueden buscarlo así en internet. En Igualdad Animal, efectivamente, estamos en contra de cualquier tipo de abuso contra cualquier tipo de animal. Si buscan Leyes para los Animales, pueden apoyar nuestras iniciativas de ley en contra del maltrato en los rastros, de la operación de rastros clandestinos, de incluir en las leyes de protección parámetros de bienestar para los animales que se encuentran en granjas, que no se cuentan y que son miles de millones. Y finalmente, el que nos emociona mucho, el mes pasado presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca a los animales con sistema nervioso complejo como sintientes para proteger su bienestar. Entonces, muchas gracias por la invitación. ¿Eso sería, digamos, eso último que dices, es de alguna manera reconocer derechos de los animales? No, por supuesto que no. Lo que ha hecho la Suprema Corte en estas 3 sentencias que he mencionado a lo largo es hacer una interpretación. Claro. La única que sí ha llegado ya a ser sentencia, que no se quedó como proyecto, menciona que hay un principio de protección al bienestar implícito. Como ya lo he mencionado, lo que vamos a querer hacer es que sea explícito, para que cuando los juzgadores tengan que hacer alguna interpretación, no tengan que hacer tantas maromas, por así decirlo. Pero sí hay países donde sí hay derechos de animales, ¿no? Para los animales. Para algunos. Para algunos animales. Algunos animales. Muy bien, muchas gracias, Isabel. A ti. Raúl. Lo dice para algunos. Hay animales, por ejemplo, aquí se ha insinuado de que todos son iguales. Hay unos más iguales que otros. Como dicen en Rebelión de la Granja. Bueno, eso George Orwell lo dice y se amplía su comentario. A mí me parece que cuando sostenemos que hay unos más iguales que otros, hay que entender la diferencia entre uno y otro. Reiteradamente se nos acusa de que somos maltratadores de animales, de que ir a una fiesta de toros incentiva la violencia, la motiva, la despierta. No se ha dicho aquí, pero en otros foros con frecuencia se insiste en ello. Nada desarrolla mejor
la sensibilidad de un niño y de un adolescente que ir a una corrida de toros, sentirla, verla, o como decía José Bergamín, oír con los ojos, ver con los oídos. En esa obra maravillosa de la música callada del toreo, el auditorio que nos escucha, ojalá y se diera oportunidad de leerla a propósito de una importante faena de un torero gitano. Luego también se invocó la palabra placer cuando vamos a la fiesta. Y yo quiero citar textualmente a un periodista que dice más o menos así: aquello de que a los toros hay que ir a divertirse es una falsedad. A los toros hay que ir dispuesto a sufrir, dispuesto de lupa para comprobar la casta y la fortaleza de las reses. Nos interesa ver su integridad, la integridad de los pitones, que si se dice que tiene 4 años, que parezca que tiene 4 años, que no solo se diga, que lo parezca. Luego entonces la integridad de sus astas, el discurrir de la lidia, el mérito que harán los lidiadores, la calidad de los lances, el respeto a los cánones y el correcto estado de la cuestión. Es decir, el aficionado conspicuo, como señala, va a eso, a la fiesta, como un escrutador a lo largo de toda la lidia. Ojalá esto que estoy aquí reflexionando de lo que representa ese interés particularmente del aficionado, de ser el principal crítico de la integridad de lo que ahí está sucediendo. Y eso existe gracias a la presencia del toro. Sin el toro no existe nada. Y lo primero que nos fijamos todos, ya lo viste, que dicen que es un toro de 4 años y parece que tiene 2, vele la carita, en lugar de dar temor, da ternura. Es decir, y empieza la chifladera, Carlos, claro, a regresar al toro en cuestión. Digo, no son anécdotas, sucede todas las tardes. Claro. Sucede todas las tardes. Y muy yo bien. Con ello concluyo. Muchas gracias, Carlos. Sí, Nelly, tus conclusiones. Muchas gracias. Pues mis conclusiones son, vamos a resaltar efectivamente el término de humanidad. El término de humanidad, desde los años más clásicos con Aristóteles, definía al animal racional, ese que le podía poner freno a sus pasiones y a sus deseos cuando ocasionaban crueldades a los demás. Entonces estaría enaltecerlo, ¿no? Tenemos deberes ante los animales no tienen derechos, como ya bien lo dijo Isabel, pero no por ello vamos a ocasionarles daño, ¿no? Por otra parte, no podemos pensar o señalar que porque alguien vive bien toda su vida, entonces tiene que morir cruelmente, ¿no? Porque entonces, si seguimos esa lógica, pues quien viva bien, pues tiene que morir cruelmente. Eso no es un argumento. Por otra parte, otra vez volviendo al tema de la cultura, efectivamente, los animales no tienen una disposición, no están hechos para algo, para comer, para vestirse, para el entretenimiento. ¿Y cómo se contraargumenta esto? Pues muy fácil, ¿no? Nosotros vemos que en China se comen perros y gatos. Es decir, son alimentos, y aquí decimos no, son animales de compañía. En algunos lugares de la India se dicen las vacas son sagradas y aquí no las comemos, ¿no? O los cerdos, para algunos judíos no se deben de comer. Entonces, no podemos decir que los animales están hechos para una u otra cosa y los toros no están hechos para estar en estas corridas de toros. Entonces, yo diría que importamos todos, humanos y no humanos, y tenemos que acabar con toda forma de crueldad, sea la especie que sea, humana o no humana. No nada más la de los toros, sino toda la forma de crueldad que exista, hay que acabar con ella. No hay que hacer excepciones, porque si hacemos excepciones, otra vez, volvemos a caer en el meollo del asunto de que por qué ellos sí y por qué nosotros no, ¿sí? 30 segundos nada más, Nelly. Va. La música, la poesía, la pintura, el arte en general, la novela, el ensayo, ¿no justifican que sigan existiendo las corridas de toros? No lo justifican, vuelvo a insistir, nosotros como seres humanos podemos crear obras artísticas sin necesidad de ver estos actos crueles, ¿sí? Mozart no necesitó ver un acto cruel para crear todas esas bellas obras, Beethoven tampoco, entonces no veo por qué la necesidad. Muy bien, Octavio, tus conclusiones. Nos convocó una prohibición política a este 10º debate. Una prohibición que quizás lleve a cabo un político de cuestiones y de cultura y de moral muy cuestionable, porque luego suele suceder. Un juecesucho en la Ciudad de México que al vapor dijo, va por mis tanates y prohíbo. Suspensión provisional. Suspensión provisional.
La fiesta de los toros en algún punto puede extinguirse, puede acabarse. Pero yo creo que a mí, como ser humano consciente, pensante, libre, no permitiré nunca que un político de moral cuestionable venga a decirme cómo vivir, cómo hacer, cómo crecer, cómo educarme y cómo educar a mis hijos. Yo creo que si la fiesta de los toros se va a terminar como lo dijo el filósofo, el día que nosotros los taurinos perdamos el interés de estar ahí, porque se nos acabó la afición o porque ya no encontramos la emoción, la satisfacción de encontrar el arte en donde ya consideramos que no esté. Mientras tanto, a mí la fiesta de los toros me dio valores, me dio ética, me dio el sentido y el placer y la emoción de encontrar, de descubrir y crear un arte. Y creo, señores, que lo importante es que todos los seres humanos naveguemos en libertad y que sepamos diferenciar, si nuestras mentes no lo permiten, al que es un animal del que es un ser humano y nunca igualarlos. Porque en donde empezamos a hacerle caso a un ratón, señores, este barco se desvió y no creo que vaya a buen puerto. Y hasta ahí, a mí no me toquen los toros. Le llamaron Gracias, Carlos. Le llamaron la filosofía de Mickey Mouse. La filosofía de Mickey Mouse. La filosofía. Otro día me tienen que platicar de qué se trata ese ratón que lo pusieron al principio y lo pusieron al final. Bueno, muy bien. Octavio, muchas gracias. Un placer, Carlos. Nelly, muchas gracias. Gracias a ti. Raúl, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Nelly. Gracias. Isabel, muchas gracias. Isabel. Gracias. Miren, yo creo que en esta charla nos quedamos a medias, así que me voy a tomar la atribución de convocarlos a un programa 11. Yo puedo mañana. Entonces, si no tiene inconveniente, el mismo staff, Encantados. pronto les aviso y los convoco. Gracias. Y tenemos una segunda parte de este programa, ¿les parece? Gracias. Me parece. Gracias. Muy bien. Muchas Convocado, gracias. está hecho el compromiso. Hasta la próxima.